Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Camilo Río Restrepo, yo soy interno de cirugía pediátrica. La charla que vamos a hacer el día de hoy es de neuroblastoma. Esta charla específicamente es más como de generalidades, de cómo llegar al diagnóstico y algo del tratamiento prequirúrgico. Ya en una charla próxima se abordará pues como el tratamiento quirúrgico como tal. Pues en este caso me asesoró el doctor Angelo. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Empezamos pues con esta diapositiva que es como la generalidad de qué es el neuroblastoma. Algo que tenemos que tener muy presente o tener en cuenta es que el neuroblastoma es un tumor sólido extracraneal y que sus células progenitoras se derivan de la cresta neural. Esta definición o esta generalidad, pues la vamos a ir ahondando en el transcurso de la charla y se va a ir como comprendiendo un poquito más como esta definición. Eh, Empecemos como con la historia, un poquitico de la historia en principio, y es que en 1864 el patólogo Rodolph Virchow lo llamó glioma abdominal. Todavía no estaba muy dilucidado como cuál era ese origen embriológico de la patología. Sin embargo, en 1910, James Reich ya usó como por primera vez el término neuroblastoma cuando ya se empezó a dilucidar más el origen embriológico desde la cresta neural. Y en 1927, Cushing y Wolbach describieron ya el fenómeno de maduración y diferenciación tumoral, pues en estos casos. En cuanto a la incidencia en estos pacientes, hay algo muy importante pues para hablar en la epidemiología, y es que esta enfermedad se manifiesta especialmente pues como en dos momentos de la vida. Incluso alguna bibliografía lo nombra como bimodal, es decir, que hay un grupo importante de pacientes en los que se da en la etapa perinatal y el otro pico de incidencia se da después del primer año de vida y se prolonga más o menos hasta los 4 o 5 años de vida. Y hay algo muy interesante, pues, desde el punto de vista como bibliográfico, y es que se habla de que muy posiblemente a futuro esta enfermedad se vaya a considerar como diferente, porque el neuroblastoma que se da en la etapa perinatal es muy distinto, pues, al neuroblastoma que se da en los niños mayores. Esto más en cuanto al impacto, pues, que se da en la salud de estos pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que es el tumor sólido extracraneal más común en los niños, algo que decíamos en la definición inicial, que es el 15% de muertes por tumores sólidos en niños, y que el diagnóstico promedio se da en 2,2 años, dice la bibliografía, pero lo dejamos pues como en los 2 años, y el diagnóstico suele darse en un 40% antes de los 12 meses de vida. En- pues es muy importante también tener en cuenta que este tipo de tumores en cuanto a cáncer pediátrico se ubica pues como en el quinto puesto en el ranking pues de tumores, y el primero pues de lejos se lo lleva en esta población son las leucemias. Luego le siguen los tumores del sistema nervioso central, continúan los linfomas, los tumores de las partes blandas, y finalmente pues siguen el que nos compete hoy, que es el neuroblastoma como tal. En cuanto a la patogenia o la embriología, estos tumores, pues, son considerados como se les conoce como los tumores que se encuentran en grupos de las neurocristopatías, y es justamente porque son derivados de la cresta neural, y por eso es que a nivel anatómico encontramos como el desarrollo de ellos o de los tumores que se ubican en glándulas suprarrenales. Y eso es porque se da la afectación de la médula adrenal. O también podemos encontrar estos tumores en cualquier lugar donde hayan pues ganglios del sistema nervioso simpático. Básicamente, pues si nos ponemos a mirar como esta ubicación topográfica es desde la base del cráneo hasta la pelvis, siguiendo pues como la ubicación de esos ganglios linfáticos. La histopatología en estos casos es muy importante. Nos vamos a dar cuenta más adelante que cuando hagamos el diagnóstico, luego de la clínica, tenemos que hacer unas clasificaciones o unas estadificaciones, y la histopatología juega un papel fundamental en estos casos. En cuanto a la histopatología en el neuroblastoma,
Tenemos que diferenciar también que hay otros tipos. Está el ganglioneuroma, que es como ese tejido maduro en el que ya hablamos que tiene un tejido simpático que refleja como células ganglionares normales. Ya empezamos a hablar de desdiferenciación y en la desdiferenciación hay unos diferentes grados y ahí ya hablamos de ganglioneuroblastoma. Y cuando hablamos de neuroblastoma, pues que es el tema de hoy, ya estamos hablando de un tumor que está formado por unos neuroblastos, que ya son células muy pequeñas, que son uniformes, que tienen un núcleo hipocromático y tienen un escaso citoplasma. Y ahí es donde ya hablamos como de lo que se encuentra ese patrón típico del neuroblastoma a nivel de placa histológica, que son células pequeñas, redondas, que son células azules y que implican pues un diagnóstico diferencial con otro tipo de tumores similares, como son los linfomas, como los rabdomyosarcomas, y algo como que tenemos que tener, como pues que los señalé acá, es esas pseudorrosetas de las que a veces nos hablan, que son como esos espaciecitos blancos que vemos en esa placa histológica, esos espaciecitos que no están ocupados por células, pero antes se decía que eso era específico del neuroblastoma, eso ya va en desuso. Ya lo único que sí hablamos es que son células pequeñas, redondeadas y azules, pero no necesariamente tenemos que buscar esas pseudorrosetas para decir que estamos hablando ya de un neuroblastoma como tal. Para hablar de la enfermedad hay unos factores de riesgos pues que se implican en ella. Hay un factor protector que tenemos que tener presente que es el ácido fólico. Y tenemos unos factores de riesgo que son el consumo de alcohol en la madre, una exposición a pesticidas y campos electromagnéticos, abuso de droga en la madre, uso de fenitoínas o diuréticos, factores periparto como la hipertensión materna, la dificultad respiratoria neonatal, también la obesidad materna o niños pues muy grandes al nacer. Todos estos son factores de riesgo que predisponen a los niños pues a sufrir esta enfermedad en el futuro. Y ya pues en esta parte empezamos a hablar de la clínica y la clínica, para poderla ahondar tenemos que saber que depende de algunos factores y esos factores de los que depende es la edad del diagnóstico, el sitio del tumor y si hay presencia o no de metástasis. Algo muy claro y es el 65% de los neuroblastomas se originan dentro del abdomen en la glándula suprarrenal, por lo que decíamos ahorita como de ese origen embriológico. Y fuera del abdomen, los tumores paraespinales, torácicos y cervicales son como los que siguen en esos lugares más comunes, pero esto tiene como también unas manifestaciones clínicas que las vamos a empezar como a ahondar, ¿cierto? La clínica se caracteriza por la clínica abdominal, la clínica facial, clínica torácica o clínica cervical. Sin embargo, la bibliografía nos dice que 2/3 de la clínica es clínica abdominal, porque 2/3 de la presentación de esta patología es abdominal. ¿Cuál es la presentación abdominal? Normalmente son masas palpables, ¿cierto? En muchos casos, en la clínica torácica incluso se habla de que suele ser asintomática y en la clínica cervical ya hablamos de otros signos que se pueden llegar a presentar, que los vamos a ver ahorita como unos síndromes asociados. Entonces, decimos que los 2/3 es la clínica abdominal, sin embargo, de ahí se puede extender al retroperitoneo o al tórax. Y esta clínica facial que también tiene como unos signos asociados. Este, pues cuando hablamos de que es una clínica abdominal, también tienden a ser metástasis y la metástasis normalmente de esta enfermedad se hace a médula ósea, se hace a hueso y ahí es donde empieza a tener ciertas afecciones y acá es donde tienen como unos síndromes asociados, especialmente estos dos, el síndrome de Horner o el síndrome de Hutchinson, que el síndrome de Horner se caracteriza porque son unos pacientes que nos llegan a la clínica con una ptosis palpebral, miosis incompleta o una anhidrosis facial unilateral, o el síndrome de Hutchinson, que son afecciones orbitarias y proptosis y equimosis periauricular, que es lo que se conoce como ojos de mapache, y que en muchas ocasiones se confunde con trauma en niño, entonces empiezan a buscar como más signos de trauma y en realidad lo que el niño tiene es una masa que está comprometiendo ese ganglio estrellado y a partir de ahí pues empezamos a ver como que se empiezan a dar estas otras manifestaciones
más que todo el síndrome de Horner, y el síndrome de Hutchinson es porque ya sea pues como como esa compresión de la masa en zona periorbitaria y demás. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando esta enfermedad hace una metástasis a médula ósea, se puede generar en esos pacientes unas pancitopenias también y podemos encontrarnos esos ganglios linfáticos muy aumentados de tamaño. Entonces, signos y síntomas en estos niños es estos dos signos que encontramos, estos dos signos específicos como el de Horner y el de Hutchinson, y también podemos encontrar niños que están, pues que se encuentran mareados, fiebre sin una causa aparente, palidez y fatiga y cansancio, estrabismo, sangrados por la nariz sin ninguna causa aparente también. Y esta es una de las diseminaciones de metástasis al área periorbital y retrolobular, que es lo que hablábamos ahorita del síndrome de Hutchinson, que es la apariencia pues, de ojos de mapache que da la impresión de un traumatismo facial en los niños. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? En principio es especialmente la clínica, pues por ejemplo nosotros que como médicos generales nos vamos a encontrar de pronto estos niños en un primer nivel. Lo primero que uno tiene que hacer es con la clínica empezar a sospechar de que este niño puede estar pasando por esta patología y ahí continuar pues con el diagnóstico que es la clínica, luego se realizan las imágenes. Es importante hacer pues algunos laboratorios, pero esta enfermedad específicamente es clínica, imagen, biopsia para hacer una estadificación y empezar a clasificar en los riesgos y hacer algunos marcadores tumorales. Las imágenes en estos casos nos sirven para varias cosas o tienen pues varios objetivos. Los objetivos de las imágenes son diagnosticar, medir el tamaño del tumor, evaluar pues si hay una extensión de la enfermedad que comprometa pues muchas más estructuras o evaluar la presencia pues de metástasis en algunos casos. Entonces, eh, para nosotros, por ejemplo, que de pronto nos vamos a encontrar estos niños en un primer nivel, uno diría como, bueno, si me encuentro un niño con todas estas características, con todos estos signos, me llega un niño, por ejemplo, con un Horner, que yo ya digo, puede que tenga un neuroblastoma, y yo en un primer nivel lo único que tengo es una ecografía, puedo usarla, no es como la super imagen en estos casos porque para lo único que me va a servir es, tiene una sensibilidad muy alta y es más que todo como para ver si hay una masa abdominal o suprarrenal que me va a enfocar mucho más el diagnóstico, pero tiene una especificidad muy moderada porque no siempre puedo diferenciar con precisión de qué se trata. Entonces tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 70 al 80%, pero esto me va a ayudar a mí, como un médico, por ejemplo, de primer nivel, a enfocar un poquito más el diagnóstico y a decir, listo, este niño muy posiblemente le estoy sospechando un neuroblastoma, lo voy a mandar a un nivel de mayor complejidad en el que se le puedan hacer ya los estudios y seguir los estudios necesarios en estos casos. ¿Cuál es el estudio que más se usa? Es la tomografía, que tiene una sensibilidad mayor al 95% y tiene una mayor definición anatómica y extensión. Pues, y de extensión, entonces yo puedo mirar qué me está comprometiendo y ahorita nos vamos a dar cuenta que en algunas escalas de estadificación es muy importante mirar qué me está comprometiendo, si me está envolviendo ciertas estructuras, si el tumor me está comprometiendo de más ciertas estructuras para yo empezar a estadificar ese riesgo y mirar si es un riesgo medio, alto o bajo y cómo puedo o qué conducta debo tomar pues con el paciente. Otra de las imágenes es la resonancia magnética y la resonancia magnética tiene una sensibilidad mayor al 95%, ideal pues para evaluar ese compromiso medular. Y por otra parte tenemos la gammagrafía con benzilguanidina o MIC, que este es más que todo, o esta imagen me sirve más que todo como para mirar cómo recibo al paciente y luego de empezar el manejo, el tratamiento, ver cómo va evolucionando este paciente, porque tiene una sensibilidad del 90%, pero tiene una alta especificidad por células neuroendocrinas. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos también esta parte histológica, que es hacer una biopsia en el paciente y lo que vamos a buscar es que
lo que decíamos ahorita en un principio en cuanto a la histología, que sean unas células pequeñas, redondas, azules, con un núcleo hipocromático con escaso citoplasma, y empezar a hacer un diferencial entre sarcoma de Ewing, entre linfoma, entre rhabdomyosarcoma, y si hay presencias de células de Schwann. ¿Para qué me sirve la histología en estos casos? Para también hacer estadificación. O sea, yo necesito mirar si hay una diferenciación, si no hay una diferenciación, para ya empezar a estadificar a este paciente y mirar en qué grado de riesgo se encuentra. También es muy importante hacerle biología a estos pacientes, biología molecular a estos pacientes, y la que más se usa en estos casos es el oncogen NMIC, en el cual buscamos una amplificación pues de estas células, y es un elemento, pues, que es importante como para mirar cuánto está amplificado este oncogen, que es decir, como que tenga más de cierta cantidad del oncogen, o más de cierta cantidad de copias. En la bibliografía nos dice que más de 10, y esto finalmente nos está hablando como de la agresividad en cuanto al comportamiento biológico de este tumor. Y también pues tenemos otros elementos como las de lesiones cromosómicas, como son la 1P y la 11Q, que también pues son estudiados y nos van a hablar también de esto, de qué tan agresivo puede ser este tumor y cómo lo pueda yo clasificar para mirar qué manejo tengo que hacerle al paciente en estos casos. Por otra parte, tenemos los laboratorios, que son las catecolaminas y metabolitos, la LDH, pues que son ya como marcadores, más que todo como para mirar diferenciación y demás. Sin embargo, pues en nuestro medio, según la bibliografía o según tengo entendido, casi no lo utilizamos. Lo que hacemos es diagnosticar desde la clínica, luego hacer las imágenes en estos pacientes y finalmente biopsiar para desde la histología empezar a hacer una estadificación eh, pues como adecuada. Y acá ya pues empezamos a hablar de la estadificación del riesgo en nuestros pacientes. Para hablar de la estadificación tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero es la edad. Entonces, la edad, tenemos un número específico que son los 18 meses, y en este factor se habla pues que un paciente menor a 18 meses en el que se presenta un neuroblastoma tiene una probabilidad de que curse con una evolución biológica como más benigna. En cambio, el comportamiento que tienen estos tumores o este tipo de tumores en niños mayores de 18 meses suele ser un poco más agresivo. Entonces, por eso es uno de los factores principales que tenemos en cuenta. Por otra parte, tenemos la histología y biología molecular, que era lo que hablábamos ahorita, si era diferenciado, si no era diferenciado, empezar a mirar qué tipo de células tiene este paciente, em, y también pues la biología molecular en cuanto al oncogen NMIC. Y para hacer estas estadificaciones del riesgo, hablamos más pues como de otras clasificaciones o tablas que teníamos, que son como la de Shimada, por ejemplo, que en esta clasificación se habla de un Shimada favorable o desfavorable. Y en este caso tenemos pues la clasificación histopatológica o INSP, que es la de Shimada, y miramos si es indiferenciado, pobremente diferenciado o diferenciado, y hablamos de la supervivencia según el porcentaje pues que tengamos, si es mayor al 90% en favorables y menor al 30% en desfavorables. Entonces, seguimos pues con la estadificación INS. En esa estadificación ya se habla, es como de unos estadios, y en estos estadios lo que se mira es como esa resección. Esta estadificación luego se le hace como una modificación, ya la vemos en un momentico, y es porque esa estadificación estaba sujeta a que el niño ya fuera intervenido quirúrgicamente, porque se hablaba de un estadio 1 cuando se lograba una resección macroscópica completa, de un estadio 2 cuando había algo de residuo macroscópico luego de la resección o la presencia de ganglios linfáticos del mismo lado del tumor, de un estadio 3 cuando eran tumores de gran tamaño en línea media, que fueran como considerados irresecables, ya sea que tuvieran o no infiltración pues ganglionar o tumoral unilateral, y de un estadio 4, cuando ya hay extensión de la enfermedad a ganglios linfáticos distales, huesos, médula ósea y piel. Y algo que tenemos que tener muy
pues como muy presente en esta enfermedad, que es una particularidad del neuroblastoma, es este estadio 4S, donde son pacientes eh, pues, que tienen menos de un año, que tienen una enfermedad localizada, ya sea estadio 1 o 2, pero que pueden tener metástasis a distancia, ya sea en piel, médula ósea, en hígado, pues teniendo en cuenta también esa infiltración de la médula ósea sea menor al 10% del total de células y que haya una captación del MIP, que era lo que hablábamos ahorita en una de las imágenes, pero hay algo muy específico en estos pacientes y es que así estos pacientes tengan una enfermedad metastásica, lo que se vio es que son pacientes que a largo plazo tienen una evolución como más benigna, similar al neuroblastoma perinatal. Entonces, esto pues como que lo tenemos que tener en cuenta. Y esa es como la imagencita en cuanto a este tipo de estadificación en el estadio uno, en el dos a 2B, que tienen pues como esos subtipos en el 3, 4 y 4S. Por otro lado, tenemos esta estadificación imagenológica, que esta era la que decíamos ahorita, porque cuando mirábamos esta estadificación em, que acabamos de pasar del Sistema Internacional de Clasificación del Neuroblastoma, era muy cirujano dependiente. Entonces, se hablaba de que el problema de esta estadificación es que básicamente si, si si no se lograba una resección del tumor o si esa capacidad del cirujano no lograba esa resección total del tumor, finalmente eso impactaba pues en la estadificación y pues decide o define finalmente la agresividad del tratamiento que va a recibir el paciente y el pronóstico. Entonces, al ser así, finalmente pues buscan hacer como una estadificación más imagenológica y en el 2009 pues aparece esta otra herramienta de estabilización que es basada en las imágenes con el fin de ayudar a definir si se lleva o no al paciente a una intervención quirúrgica o definir pues esa conducta inicial. Y esto pues es como para mirar si se trata de un tumor localizado, si se trata de un tumor localmente avanzado o si ya se trata pues de un tumor metastásico y define pues a su vez como los criterios. Bueno, y esta parte tiene como otros criterios o otras implicaciones que se conocen como riesgo definido por imagen. Entonces, un ejemplo de ello es que, por ejemplo, aparece en la imagen en el tórax un tumor que envuelve la aorta o sus principales ramas, que tiene una compresión de la tráquea o bronquios principales, o un tumor mediastinal bajo con infiltración de la unión costovertebral entre T9 y T12. Ahí ya se habla de que tiene un IDRF, que son pues como esos riesgos definidos por imagen, que lo tiene positivo. Entonces ahí empezamos a hacer una estadificación y hablamos de que tiene una estadificación con un IDRF positivo. Entonces, esto con base pues se edifica como L1, si es localizado sin IDRF o si es L1, si no tiene pues como un riesgo definido por imagen. L2, si no tiene metástasis y al menos si tiene un IDRF positivo. M es como lo que en la otra estadificación hablábamos del estadio 4 con una metástasis a distancia y el MS es lo que era el estadio 4S pues en la otra clasificación también. Entonces, hacemos como una clasificación del riesgo en estos pacientes, más que todo para saber cómo vamos a intervenirlos. Entonces, si vemos que es un riesgo bajo, si es un estadio 1, un estadio 2A, un estadio 2B, lo que hacemos es, por ejemplo, en el estadio 1, se hace un manejo quirúrgico sin quimioterapia adyuvante, se busca la resección del tumor. En el estadio 2A o 2B, se hace una cirugía inicial sin quimioterapia neoadyuvante, pero la quimioterapia adyuvante se reserva pues como para la resección en menores del 50%. Y en el estadio 4S son esos tumores pequeños, localizados, lo que decíamos ahorita, que es como la particularidad del neuroblastoma, y es que pues en estos pacientes muchas veces lo que se hace es como una como un seguimiento, se hace como una terapia expectante, como mirando a ver
cómo evoluciona el paciente, a veces ni siquiera se intervienen porque son pacientes que suelen recuperarse incluso de una manera espontánea. Entonces, eh, esto pues como por este lado. Y los riesgos bajos pues se hace como una terapia con platino, con dexorubicina, que son como los manejos que se hacen pues en estos pacientes con las quimioterapias de 6 a 24 semanas, y se hace radioterapia solo si hay síntomas potencialmente mortales o una compresión medular. En cuanto al riesgo intermedio, pues en estos pacientes lo primero que hace es como la variación, entonces se mira que esos pacientes pues han recibido cirugía y quimioterapia con modalidades primarias del tratamiento, que eso lo vemos ahorita. Y en el riesgo alto, pues a pesar de que se hacen ya terapias muy agresivas, la supervivencia pues de estos pacientes ya continúa siendo pobre, tasas de supervivencia incluso a largo plazo del 10 al 30%, y se hacen quimioterapias intensivas, incluso seguidas pues como por consideración mieloablativa y cirugía. Entonces, en estos pacientes, o como para empezar a hacer un resumen grande de lo que se hace luego de la estadificación, es que los de bajo riesgo se hace de pronto una cirugía o una conducta expectante, mirando a ver si el paciente tiende a recuperarse de una manera espontánea. En el riesgo intermedio decidimos si hay una cirugía, una quimioterapia eh, de inducción, una quimioterapia o una radioterapia. Y en el alto riesgo se va con una terapia agresiva, que ya es quimioterapia más cirugía más radioterapia. Incluso en muchos casos se usa el ácido retinoico pues, en estos pacientes. Se hace también en muchas ocasiones la quimioterapia de inducción. El objetivo de estas quimioterapias es inducir la remisión del tumor, disminuir pues ese crecimiento tumoral y mejorar la resecabilidad pues en cirugía. Y nos dice que se habla de una sobrevida cuando se hacen estas terapias de inducción del 60 al 90%. Y esas quimioterapias de inducción se hacen pues con estos medicamentos que están acá señaladitos como en naranjado, que son ciclofosfamida, ifosfamida, vincristina, dexorubicina, eh, pues como juntos pues como en cuanto a la terapia de inducción. Y esta es como la parte del ácido retinoico, que lo que hace es que induce como una diferenciación celular. Entonces también en esta parte nos ayuda como a que el manejo en cuanto a la quimioterapia sea más enfocado, y hay un alto riesgo, y normalmente se hace este manejo en pacientes de alto riesgo. Como les decía ahorita, que en esos pacientes de alto riesgo es que se usa la quimioterapia, la radioterapia, el ácido retinoico y la cirugía. Tenemos también unas situaciones especiales que ya son enfermedades localizadas o una evolución oncológica favorable, o en pacientes pues que tienen una función neurológica deficiente, y en estos casos el manejo pues ya se hace como de otra manera, y se hace con esteroides, con plasmaféresis, con gamma globulina intravenosa. Y esas situaciones especiales son esa compresión medular, ese diagnóstico prenatal que hablábamos ahorita, que suele ser como más benigno incluso que el diagnóstico pues en niños mayores, o un neuroblastoma recurrente. Entonces, en bajo riesgo se trata pues con la resección quirúrgica, como hemos venido hablando en este momento. Si la resección es macroscópica total, no se necesita hacer más tratamiento, mientras que si no se logra como esa resección total, empieza a haber como una justificación para que se hagan 12 semanas más de quimioterapia. En el riesgo intermedio ya se empieza a pensar en quimioterapia más la resección. Y en alto riesgo, que son pacientes con un pronóstico muy pobre, se hace ya quimioterapia a altas dosis, más mieloablación, más el ácido retinoico, pues que era el que hablábamos ahorita, y son ya estudios pues como de fase 1 y 2. Esto es como lo que traía en cuanto a las generalidades del neuroblastoma, em, cómo llegamos a un diagnóstico pues, en pacientes. Intenté hacerlo más enfocado como en nosotros, como médicos generales, cuando nos llegue un paciente en un primer nivel, cómo lo podemos abordar y cómo podemos pues,
empezar a sospechar estos diagnósticos y pues empezar como a actuar en pro del paciente. Y ya pues en cuanto al manejo quirúrgico y todo lo demás, se va a abordar pues en otra de las charlas. Adelante, profe. Hola doctor, muy buenos días. Buenos Bueno, días. como sí tengo buen audio. Sí, sí, profe. Bueno, como tú lo mencionaste, el neuroblastoma es uno de los principales motivos de consulta oncológico en la edad pediátrica. Ojo, tumores sólidos, ¿cierto? De hecho, de las masas malignas abdominales, por ejemplo, para los norteamericanos y para el hemisferio norte, es la primera causa. Incluso ellos hablan de hasta un 6% de todas las lesiones neoplásicas, seguido por el Wilms. En nuestro medio, realmente Wilms y neuroblastoma digamos que tienen una incidencia similar. De pronto yo me atrevería a decir que un poquitico más el WIMS, pero bueno, yo creo que el mensaje es que siempre que pensemos en una masa abdominal en niños, tenemos que pensar en un WIMS y en términos generales no solo limitado a las suprarrenales, sino en cualquier parte de las cadenas simpáticas por su origen embriológico. También me pareció importante que recordaste que son tumores en muchos casos productores de aminas simpático-miméticas y que por eso pueden producir como todos esos síndromes o cuadros paraneoplásicos muy similares, pues como esas descargas simpáticas de sudoración, temblor, pérdida de peso. Entonces, también debemos sospecharlo. Cuando hablamos de tumores retroperitoneales, digamos que poderlos diagnosticar tempranamente tiene que ser o durante un examen imagenológico y que se encuentre un hallazgo incidental o ya cuando definitivamente son masas muy grandes que se palpan y el motivo de consulta es la masa que se palpa que normalmente puede estar comprometiendo esas raíces nerviosas, los grandes vasos, ¿verdad? Y también recordar que las imágenes no bien, pues bien leídas en las manos o en los ojos de un experto pueden ayudarnos mucho en el diagnóstico precoz, o más que precoz, en el diagnóstico imagenológico. Bueno, la otra mención que también quería como retomar de tu seminario es que por pertenecer a ese grupo de células pequeñas, redondas y azules, siempre esperar la inmunistoquímica. ¿Por qué? Porque digamos que hay otros grupos de células pequeñas, redondas y azules, como son los rhabdomyosarcomas, que también son retroperitoneales, los linfomas y muchas otras líneas celulares embrionarias. Lo que sí es cierto es que dependiendo de la edad pediátrica, epidemiológicamente hablando, nos vamos a comprometer con un diagnóstico que la idea es lograr también el diagnóstico histopatológico. Importante el tema del enemigo amplificado y de toda la clasificación, no solo de estadiaje, sino también de clasificación histopatológica para poder emitir un pronóstico y darle un diagnóstico a los pacientes. También además de las dos formas o de las dos edades de neuroblastoma que mencioné, también se habla del neuroblastoma en la vida fetal, ya no solo en el menor de un año, que tiene mejor pronóstico, sino también del neuroblastoma fetal, que a veces incluso se han reportado casos no, de ese 4S, no solo otras estructuras, sino sino incluso a la placenta e incluso se han reportado casos de metástasis a la madre por la circulación fetal. Bueno, una de las terapias, y es la única como pregunta que te voy a hacer, una de las terapias que se ha considerado en neuroblastoma de tercera y cuarta línea es tratar de ayudar a la diferenciación del neuroblastoma a ganglioneuroma o a ganglioneuroblastoma.
¿Qué leíste sobre eso? Y te doy una pistica, se ha hablado mucho del uso también del ácido retinoico, que hay con los oncólogos hace como un año tuvimos una discusión sobre ese tema, pero igual siguen saliendo publicaciones. Eh, Exactamente. Entonces, además del uso del ácido retinoico, ¿qué encontraste? Si me puedes ampliar un poquito más. Y qué crees tú que puede ayudar a esa diferenciación a tumores menos agresivos? Muchas gracias. Profe, en realidad esa respuesta específicamente pues no la tengo porque pues como la parte que encontré para ayudar a, o inducir a esa diferenciación celular era más como el uso del ácido retinoico. Sin embargo, pues me puedo como colocar a, a buscar pues más información al respecto, a ver cómo se puede lograr esas diferenciaciones a tumores menos agresivos. Pero la respuesta justamente que le tenía y por eso me devolví como esta diapositiva es que el ácido retinoico es una de esas terapias que se usa como para esa inducción de la diferenciación celular. Sí, mira, mira qué interesante. El ácido retinoico es vitamina A ácida, ¿verdad? Realmente tú la puedes conseguir como ácido retinoico o en forma no solo de ácido, sino incluso de alcohol, que es el retinol, o también como un aldehído, que es el retinaldehído. Pero realmente lo que se ha publicado es en la forma ácida del ácido retinoico. Yo no sé si ustedes recuerdan, ustedes son más jóvenes, hace como 20 años se usó mucho para el acné el uso de la vitamina A ácida, no solo aplicada tópicamente, sino incluso tomada. Y se comenzaron a reportar casos de teratogénesis en mujeres embarazadas. De hecho, una de las eh, eh, está proscrito actualmente en el uso de mujeres embarazadas y es porque induce muy tempranamente en el feto diferenciación celular, sin que el feto logre un adecuado desarrollo embrionario. Traducción, hace que muchas estructuras cierren rápidamente o se diferencien demasiado rápido. Al parecer el ácido retinoico y específicamente a nivel de los neuroblastos tiene un efecto inductor de diferenciación a formas menos agresivas. Entonces, digamos que es una de las terapias de tercera línea, como para no extenderme, fácil de conseguir, se ha usado en los niños. Cuando digo que he tenido las diferencias con los oncólogos es porque pues también obviamente por ser una vitamina liposoluble, también tiene otros efectos colaterales de toxicidad y, y todo eso. Entonces muy interesante esto. Algo muy importante, por ejemplo, ya mi última pregunta para que los compañeros participen, cuando tú pides una tomografía o una resonancia en el neuroblastoma ojo, ¿tú qué le debes exigir o exigir no, le debes pedir al radiólogo que te reporte? O sea, ¿tú qué esperas del reporte radiológico de una resonancia o de una tomografía de un paciente con un neuroblastoma? Pues, profe, en realidad lo que uno busca pues como en estas tomografías y demás, es como mirar que hayan unas masas abdominales o torácicas y lo que uno busca pues en estos casos es como delimitar justamente esa extensión local o ese compromiso de órganos adyacentes pues en el tumor para hacer como esa clasificación. Entonces, pues pues la verdad no sé como qué le deberíamos exigir al radiólogo, pero sí sé que son como estas, esto es lo que yo espero buscar, pues que hayan masas sólidas heterogéneas, que hayan de pronto calcificaciones gruesas, que hayan de pronto desplazamiento de estructuras y mostrar también como que no hayan metástasis pues a sitios adyacentes o compromiso de sitios adyacentes. Sin embargo, pues no sé si esta sea la respuesta o si usted pues me puede como ya explicar puntualmente qué es lo que le pedimos al radiólogo en estos casos. Claro, sí, obviamente, bueno, indudablemente, primero, la descripción del tumor, ¿verdad? Si hay calcificaciones, si no hay calcificaciones, si hay compromiso de las raíces nerviosas, si hay compromiso de los grandes vasos, pero o los engloba o los está desplazando, si hay compromiso multicompartimental,
De hecho, me llamó la atención la última vez que revisé el tema, es diferente cuando son compartimentos continuos, por ejemplo, abdominotorácico a casos reportados, por ejemplo, de neuroblastomas abdominales, pero con lesiones neuroblásticas en cuello o incluso en el globo ocular. Muy importante, por ejemplo, que el radiólogo se comprometa también por lo menos en darnos la certeza diagnóstica si está o no está cruzando la línea media. Hay formas de neuroblastoma también quístico, si es una masa heterogénea o sólida o si definitivamente el compromiso tumoral eh, está comprometiendo esas otras estructuras vitales, ¿verdad? Eh, Listo. Bueno, doctor, de nuevo te agradezco mucho, muchas gracias. A usted, profe. Hola, buenos días, doctor Camilo. Solo quería pues como hacerle dos ajustes a su charla, que estuvo una charla pues completa, y es que de lo que hablaban de los síndromes paraneoplásicos, también hay síndromes paraneoplásicos por producción de otro tipo de sustancias que no necesariamente sean de la adrenal, como, como la producción del péptido intestinal vasoactivo. Entonces, hay un porcentaje de niños que se presentan con diarreas acuosas pues como muy intensas y que llevan pues a todas las complicaciones asociadas a la diarrea. Lo otro es que usted mencionaba que, pues, que de pronto las catecolaminas como diagnóstico inicial o como seguimiento no se hacían mucho. En realidad sí se usa el ácido homovanílico y vanilmandélico para para el enfoque de estos pacientes. Y la ecografía, aunque usted pues dijo bien sobre las imágenes y no después la imagen con mayor especificidad, sí tiene un papel muy importante como en el abordaje inicial. Para las diapositivas, un poquito mejorar como la nitidez de las referencias. De resto, considero que estuvo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia. Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco la presencia pues, de ustedes, la retroalimentación recibida pues, por el profe Chams y por la doctora Natalia. Y muchas gracias pues, por estar como atentos a la charla y al seminario. Tenemos